Hola a todos y todas, esta es la ayudantía número 4 de análisis cuantitativo 2. En la presente ayudantía trabajaremos principalmente lo que respecta a lo que es la distribución normal y ver tres ejercicios en los cuales podemos ver tanto los que son cálculos de probabilidades hacia la cola derecha o entre colas y, y más que nada ejercitar los distintos tipos de preguntas que uno se puede encontrar con ellos. Eh, la pregunta número uno nos dice lo siguiente. Una farmacia ubicada en el centro de Limache ha visto que durante lo que va del año 2020 ha existido un aumento sostenido y latente de la venta del alcohol puro al 90%, el cual ha sido clave para el contexto de la desinfección y limpieza de algunas superficies dentro del contexto pandémico en el cual estamos insertos. El encargado de los pedidos ha notado que durante el último año las ventas de este producto eh, ha sido en promedio de 300 botellas de 500 cc por semana, pero debido a que existen periodos que debido a las fases de cuarentena se han presenciado una desviación estándar de más o menos 100 botellas y según sus antecedentes se mueven de forma normal. Es por ello que en este momento sus jefes le piden al encargado de la bodega que le entregue las cantidades o las probabilidades que se indican a continuación. La pregunta A nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se tenga que pedir 50 botellas o más? La pregunta B, ¿cuál es el propósito de que se pida ¿cuál es la probabilidad de que se pida entre 420 y 510 botellas la próxima semana? La pregunta C nos dice si se evalúa en mejor medida lo ocurrido en el presente año y ahora la media ya es de 350 botellas semanales. ¿Cuál es la probabilidad de que se pidan 400 botellas o más con esta nueva media? Esto requiere la misma deviación. Bueno, respecto a la pregunta A, cuando nos preguntan sobre cuál es la probabilidad de que se tengan 500 botellas o más, lo que siempre sugiero es colocar los datos de manera inicial. En este caso, la misma pregunta nos dice que se va a trabajar con o se mueven en forma de distribución normal. En caso que no lo indiquen, tendríamos que ver la cantidad de datos. Pero en este caso, como lo indica precisamente, no es necesario buscar más allá la información. Luego, sabemos que en promedio se vendían 300 botellas de manera semanal. Y la desviación es más o menos 100. En este caso, la desviación es conocida. Entonces, nosotros en este caso vamos a buscar el valor límite, que son 500. En base a la tabla de distribución normal, que sería la tabla de Z, vamos a hacer el desarrollo de la fórmula, que es el valor que estamos buscando menos la media dividido en la desviación. En este caso sería 500 menos 300 dividido en 100, nos da que el Z es de 2. En este caso, nosotros vamos a buscar el valor en la tabla y nos encuentra de que el z para 2 es 0,9772, quiere decir 97,72%. En este caso nosotros sabemos que el 97,72% es la probabilidad de toda la campana, por así decirlo, desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Quiere decir desde 0 hasta 2. En este caso lo importante que queremos saber es de 500 hacia arriba. Entonces nosotros vamos a restar al 100% de la probabilidad, la que ya tenemos conocida, y nos va a decir que la probabilidad de que se pida 500 o más botellas es de un 2,28%. En este caso siempre es tener claridad de que nosotros cuando estamos trabajando hacia la cola derecha, y yo conozco solamente los datos de arrastre, es decir, desde el lado izquierdo hacia la derecha. Y ahí restamos solamente y es más sencillo. Luego, la pregunta B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se pida entre 420 y 510 botellas la próxima semana? Bueno, inicialmente vamos a buscar uno de los valores, que sería en este caso, por ejemplo, 420, y hacemos el mismo procedimiento que acabamos de hacer. Esto quiere decir que buscamos en la fórmula de z, x menos mu partido en la desviación, nos va a decir que el z es 1,20.
Lo buscamos y vamos a saber que el 88,49% de los datos o de las posibilidades están hasta las 420 botellas. Posteriormente vamos a hacer el mismo cálculo pero con 510. Aquí nosotros tenemos que tener claridad de que estamos buscando un valor, bueno, un porcentaje entre dos valores. Por lo tanto, tenemos que inicialmente sacar la que está más a la derecha y luego le restamos la parte que está hacia la izquierda del valor que es menor. Por lo tanto, nos va a quedar solamente el valor central. En este caso sacamos que el valor de 510 y nos da que su z es de 2,1 y buscándolo en la tabla, siempre traten de tener la tabla a mano para estos ejercicios, debido a que a la diferencia de otras veces no lo tenemos impreso, pero se los sugiero que lo tengan impreso normalmente para los controles o las pruebas porque ayuda bastante. Y bueno, acá encontramos que el valor de z de 2,1 es 98,21. Y como lo dije anteriormente, nosotros tenemos que sacar la diferencia del que está más a la derecha y le restamos el que es menor. En este caso, la probabilidad de que se pida entre 420 y 510 botellas es de un 9,72, usando la media y la desviación que nos indicaron previamente. Acá más que nada es saber la diferencia que hay entre dos valores. Bueno, como sabemos que el promedio es 300 y la desviación normal es entre 400 y 200, porque es más o menos 100, es un valor relativamente pequeño porque se aleja un poco de lo que es habitual. Y eso normalmente para encontrarles un poco de sentido lógico a la respuesta que hay en el contrato. Y luego, en la pregunta C, nos indican de que la media hallada era otra, que en este caso sería 350. Entonces, acá cambiamos el valor de mu y ojo que nos indica de que es la misma desviación. Entonces, por así decirlo, solamente estamos desplazando la campana completa hacia el lado. Es decir, que estamos moviendo la media. En este caso, Z lo buscamos con la nueva media y el valor de 400, que es el que nos interesa, y dice que sea 400 o más. En este caso Z es 0,5. Lo buscamos en la tabla y equivale a un 69,15% de los valores desde la izquierda hacia este valor. Como lo dijimos anteriormente, la probabilidad de que se pidan entre 400 y más botellas está hacia el lado derecho de la curva. Por lo tanto, a 1 le restamos la probabilidad que ya hemos encontrado y sabremos que el 30,85% es la posibilidad de que se pidan 400 o más botellas con la nueva media. Pero tienen que especificar de que se mantiene la misma distribución. Es un dato bastante clave porque si cambia la distribución, se toman totalmente otros valores. Bueno, la pregunta 2 nos dice, Benedictino, línea de aguas naturales y saborizada de Coca-Cola, durante estos años ha visto un notable crecimiento de su demanda de aguas saborizadas, por lo que se han realizado diversos estudios de sus ventas semanales para ir palpitando cómo serán sus exigencias y también evaluar nuevos proyectos que serán comparables con estas cifras. En su fábrica ubicada en la quinta región, han visto que semanalmente se venden en promedio 350.000 litros de sus aguas saborizadas en sus dos formatos de venta, 500 cc y 160 cc, la que tiene una desviación estándar de 20.000 litros y que le permite ir haciendo un seguimiento en base a los siguientes parámetros. Si para iniciar un proyecto de estudio se requiere vender 400.000 litros semanales o más, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? ¿Cuál es la probabilidad de vender entre 320 y 390.000 litros semanales en una planta en la quinta región? Si se le indica que para la próxima semana se venderán precisamente 410.000 litros, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Bueno, la pregunta A, tenemos que saber de que en este caso nos dicen que se mueve de manera normal. Habitualmente en el ejercicio siempre se especifica si es normal o eventualmente, si no llega a aparecer, tienen que analizar la cantidad de datos. Recuerden que normalmente sobre 120 datos se puede considerar que hay una distribución normal.
En algunos criterios también lo hacen sobre 30 lo pueden considerar normal. Eh, pero ahí va que de la mano, por así decirlo, los tipos de ejercicios que se pueden encontrar o la forma que se distribuyen, más que nada. Porque si no tiene la desviación conocida o puede que no la conozcamos, y tienen que analizar bien el ejercicio. La desviación nos indican que es 20.000 litros y la producción promedio son 350.000 litros. Esto quiere decir que la desviación es relativamente baja en comparación a la producción. Ese dato es bastante relevante para lo que vamos a ver después. La pregunta nos dice, si para iniciar un proyecto se requerirían vender 400.000 litros o más. En este caso, tenemos que ver la posibilidad de que esto sea hacia el lado derecho. Por lo tanto, buscamos el valor de x en 400.000, lo reemplazamos en la fórmula de z y nos sale que su z es de 2,5. En este caso es lo que les señalaba anteriormente, la desviación es bastante baja, entonces un valor que es mayor a la media relativamente va a ser bastante alejado. El z de 2,5 nos da que es un 99,38%, es decir, que es bastante alto el valor. Por lo tanto, como queremos saber lo que ocurre hacia el lado derecho de la curva, nos indica que la posibilidad de que los valores de producción, o vender por lo menos, sea mayor a 400.000 es de un 0,62%. Por lo tanto, la pregunta decía, ¿qué tan probable es que esto ocurra? Si es un 0,62%, digamos que es tendencialmente a cero, es decir, que es casi imposible que ocurra. Por lo tanto, los proyectos de estudio tendrían que requerir una media mucho más baja o ver que la desviación puede que no sea bastante prudente o los datos tengan que ser mucho mayores o menores para poder entender si se hace otro o no un nuevo proyecto. En la pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de vender entre 320.000 y 390.000? Esto es bastante similar a la pregunta B de la pregunta 1. En este caso, hacemos igual que que la pregunta previa, es sacar el valor de z con el valor menor, después con el mayor y después se resta el mayor con el menor y nos va a dar el valor de la probabilidad de que un valor esté entre estos dos. En este caso, cuando buscamos que el valor interesado es 320.000 litros, lo reemplazamos en la tabla Z y nos va a quedar que es el Z de menos 1,5. En este caso, cuando buscamos en la tabla, nos da que es un 6,68%. En caso de que ustedes lo busquen, por ejemplo, tengan solamente la tabla Z desde 0,5 en adelante, también lo pueden buscar y les va a dar el valor del complemento al que estamos indicando. Pero en las que estamos trabajando o trabaja el profe habitualmente están los valores negativos y positivos. Entonces pueden que lo encuentren rápidamente. En el segunda parte era el valor mayor, que eran 390.000. Lo podemos buscar reemplazando la tabla Z, nos da que el Z es de 2. Z de 2, como sabemos, es 97,72%. Y esto lo reemplazamos en la resta y nos va a quedar que la diferencia de entre ambas probabilidades nos darán que es un 91,04%. Quiere decir que la posibilidad que se pida entre 320.000 y 390.000 botellas, litros, es de un 91,04%. Es en base a a la media y la desviación indicada. Quiere decir que es un valor que es relativamente altamente posible que se ubique entre estos dos valores. Y esto se da principalmente porque la desviación está muy cercana a la media y estos dos valores trabajan muy cerca de lo que es la desviación. Entonces es altamente posible que se encuentre a más o menos una desviación y se cumpla con el porcentaje habitual. Eh, en la pregunta C es bastante un poco más capciosa. Entonces, si se le indican que la próxima semana se deben vender precisamente 410.000 litros, ¿cuál es la probabilidad? Recordemos que nosotros cuando trabajamos con probabilidades, la ocurrencia de un evento preciso siempre es cero. ¿Por qué?
nosotros cuando indicamos un punto exacto en la curva, la posibilidad que este ocurra va a ser cero, porque no hay opción de tomar un valor único y exacto para, por así decirlo, ver la probabilidad de que ello ocurra. A veces pueden que se encuentren con algún ejercicio así en el libro, pero normalmente una pregunta para entender si efectivamente entienden a lo que se refiere ver la distribución en una o distribución normal y las probabilidades. Cuando hablamos de eventos puntuales en distribución normal siempre va a ser cero, porque nosotros estamos viendo los, los campos dentro de la campana. Bueno, y la última pregunta es la pregunta número 3 y nos dice, una cooperativa de ahorro en Chile sabe que normalmente sus socios, clientes, tienen una distribución normal debido a la cantidad que tienen asociados. Sabemos que la desviación de sus depósitos es de 760.000. La empresa, debido al presente del país, contacta a una consultora para saber cómo será el comportamiento de ellos con la actual económica inestable, por lo que le hacen llegar toda la información posible en base a la última junta de socios. Sabemos que en promedio cada cliente deposita en sus cuentas de cooperativa 1.550.000, por lo cual se le pide a la asesoría lo siguiente. En la pregunta A, se sabe que el 80% de los clientes de menor depósito se van a mantener y el 20% mayor del monto no lo hará. ¿Cuál es el X de corte? Si el 30% de los clientes de los menores depósitos deja de hacerlo, ¿desde qué monto en adelante siguen desarrollando su actuar normal? Y la pregunta C, si doy un incentivo al ahorro que mejore con mejor interés para quienes depositan más de 2 millones, ¿qué porcentaje de clientes se verán beneficiados? Aquí sí lo podemos notar, las preguntas trabajan con la probabilidad y nosotros queremos saber los valores de corte. Esto es, por así decirlo, es muy habitual para entender que no solamente reemplazan el valor de X en la fórmula de Z, sino que ustedes puedan dar vuelta a la fórmula y poder jugar con ello. Por lo tanto, al desarrollar la pregunta A, recordemos que se sabe que el 80% de los clientes eh, de menor depósito se van a mantener y el 20% de ellos no lo hará. Por lo tanto, nosotros podemos sacar el Z del 80% y no es exacto. Tengámoslo claro que hay valores que no lo vamos a encontrar de manera precisa, pero el que más se asemeja al 80% es el Z de 0,84. Por lo tanto, si yo tengo el valor de Z, tengo el valor promedio eh, de depósito, que es 1.550.000, y conozco la desviación. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy interesado en conocer? Es el valor de X. Por lo tanto, reemplazo en la fórmula de Z y despejo X. En este caso paso 760.000 a multiplicar el 0,84 y posteriormente paso sumando 1.550.000. Solamente son por despeje y nos da que el X sería 2.188.400. Quiere decir con ello que de 2.188.400 hacia la izquierda se van a mantener con depósito. Y los que son de mayor monto, es decir, que todas las personas que depositen más de 2.188.400 no lo va a seguir haciendo. Aquí lo principal es entender la fórmula Z, no es llegar y buscarlo en la tabla, sino que a veces les toque buscar el valor de Z en la tabla y con ello conocer el monto que requiero de corte. Acá es más que nada jugar solamente con la fórmula. Lo mismo que pueden que no, le den la varianza, a diferencia de la desviación estándar, y tengan que calcular, sacarlo en base a raíz y tengan que despejar un poco. Pero es lo mismo. En el caso de la pregunta B, nos dice, si el 30% de los clientes con menores depósitos dejan de hacer, ¿desde qué monto en adelante siguen desarrollando su actual normal? Acá es lo que les decía anteriormente. Por ejemplo, en este caso, al ser un Z de un 30%, es bastante, por así decirlo, dependiendo de la tabla que usen, puede que no esté el valor o puede que sí lo encuentren. Y tenemos que buscar los valores aproximados.
ya que no está la probabilidad exacta del 0,30. En este caso, el valor más cercano es menos 0,53. Hacemos lo mismo que la pregunta anterior, pasamos la desviación multiplicando al valor de z y después posteriormente pasamos sumando la media. En este caso nos quedaría que sería menos 0,53 por 760.000 y después le sumo el 1.550.000. Quiero decir con ello que el valor de corte que vamos a tener, que el 30% de los clientes menores depósitos lo dejan de hacer, va a ser de 1.147.200. Es decir, que de este valor hacia abajo las personas no van a estar depositando y hacia arriba van a mantenerse de forma normal. Es muy similar a la pregunta anterior, pero recuerden que las probabilidades cuando son de 50% hacia abajo se tornan negativas y tienen que estar ahí atentos para que no se les vaya a pasar o si tienen sobre el 0,5, 0,05 hacia arriba, tengan que buscarlo bien. La pregunta C. Si doy un incentivo al ahorro con mejor interés para quienes depositan más de 2 millones, ¿qué porcentaje de clientes se verá beneficiado? Acá sí voy a tener que buscar el valor de Z. Y como conozco el valor de X, de mu y la desviación, solamente reemplazo. Me quedarían que los 2 millones menos el 1.550.000 lo divido en la desviación de 760.000, nos da que el Z es de 0,59. Por lo tanto, nos busco la tabla y nos va a indicar que es el 72,24%. Pero yo sé que las personas del 72,24% son desde el lado izquierdo hasta este valor. Es decir, que las personas que depositan desde 0 hasta 2 millones. Pero ese no es lo que me interesa, a mí me interesa el lado derecho, es decir, de 2 millones o más. Por lo tanto, le resto a 1 el valor del Z que encontramos y la probabilidad que nos dé hace Z. Y me va a decir que las personas que depositen más de 2 millones y se van a ver beneficiados es el 27,76% de los clientes. Es decir, que estas personas son las que van a tener un mejor interés y se van a estar interesados en ese incentivo. Y bueno, eso ha sido la ayudantía. Si tienen alguna duda, pueden mandármelo al correo sin ningún problema. Eh, el profesor, creo que he estado, no he tenido mucho contacto con él últimamente, pero si tienen alguna duda de la materia o no han entendido algo, no duden en escribirme por Facebook o correo, como les guste, y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.